bendición en la iglesia local. Y esta mañana por ahí les mandaba la imagen del tema. Vamos a continuar y ya vimos el fundamento de la membresía, ya vimos la importancia de la membresía y ahorita vamos a ver parte o una de las partes de la responsabilidad de los miembros. Porque mis hermanos, pertenecer a una iglesia, sí tenemos ciertos privilegios, sí tenemos ciertos derechos, pero también tenemos ciertas responsabilidades. Esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero que veamos por lo menos una en particular que creo yo es una de las que a veces no se ha predicado o no se predica, o cuando se predica se ha tan mal enseñado que ya muchos de nosotros estamos a la defensiva cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las finanzas. Ya estamos como que otra vez van a pedir. Otra vez van a... Si supieran que... ¿Cómo estoy? Entonces, mis hermanos, un miembro de una iglesia es un miembro que aplica sabiduría también en el momento de dar. Y hoy quiero que a la luz de la palabra veamos un poco todo este tema de las finanzas, que no nos va a dar el tiempo, pero sí quiero dejar ante ti algunos principios bíblicos que puedan ayudarte a aplicar sabiduría en tus finanzas. Una de las primeras preguntas, o una de las preguntas que cuando a veces me ha tocado hablar con algunos hermanos de algunas congregaciones es cuando tiene que ver con el dar, la pregunta que preguntan es: ¿cuánto debo de dar? Y la siguiente pregunta es la clásica: ¿tengo que dar mi diezmo? De hecho, yo creo que tú has escuchado una de las críticas más fuertes a la iglesia hoy en día es: puro diezmo son, puro pedir pagas son. Y es que seamos sinceros, hay ciertos lugares donde solo eso pide. El extremo, decíamos la vez pasada, al que podemos caer es ser parte de una iglesia y simplemente no dar nada, que eso también no es correcto. Y la famosa pregunta es: ¿tenemos que dar el diezmo todavía? ¿Tengo yo que dar mi diezmo? Muchos dicen así: sí lo tienes que dar. Otros dicen no, porque eso es de la ley. Los que dicen que sí se remontan a aquel momento cuando Abraham, después de una batalla, se encuentra con aquel personaje que es el sacerdote Melquisedec. Y Abraham nace de él, no se lo pide el sacerdote, nace de él, le entrega el diezmo del botín de guerra. Pero de ahí no se vuelve a suscitar una idea, un momento más. Es único ese momento. Otros dicen: oye, pero Jacob, cuando tiene la visión, Jacob hace un trato. Y Jacob le dice: de lo que tú me des, yo voy a diezmar. Y entonces los que dicen que sí tenemos que diezmar, se agarran de esos dos momentos que son únicos, que son especiales, para decir: entonces yo tengo que dar mi diezmo. Los que dicen que no es, bueno, veamos el Nuevo Testamento, no aparece en ningún momento más que un versículo que ahorita lo vamos a ver. Pero no hay más allá momentos o versículos exactos o que el Señor Jesús especificara tal cual el asunto del diezmo. Cuando vemos el Antiguo Testamento y pensamos en lo primero que se nos viene a la mente cuando se dice diezmo es el 10%, ¿no? Pero cuando vemos el Antiguo Testamento vemos que no solo daban el 10%. Y ahí es donde tal vez vamos a decir: híjole, entonces mejor no lo vemos. Por ejemplo, había un diezmo que es conocido como un diezmo regular en el Antiguo Testamento, donde regularmente el pueblo daba para apoyar a los sacerdotes y para la obra del templo.
Hoy pudiéramos decir que pudiera ser el diezmo para los pastores y para el mantenimiento del lugar. Ese era un diezmo, según Levítico 27:30, Números 18:21, no, luego lo buscamos. Había otro diezmo. Cuando tú ves el Antiguo Testamento y en el tiempo que Dios va estipulando cómo el pueblo de Israel se va organizando, algo que vemos en el pueblo de Israel, hermanos, es que eran bien fiesteros. Les gustaba la fiesta. Pero toda fiesta implica gasto. Por lo tanto, había un segundo diezmo. Tú entregabas tu diezmo regular, por así decirlo, para sacerdotes y para el templo, y también tenías que traer un segundo diezmo para las fiestas. Porque es bonito decir, hermano, vamos a comer tamal el domingo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a dar? ¿Quién lo va a pagar? Entonces mejor no. Entonces Dios había estipulado, tienen que hacer estas fiestas, una serie de fiestas, y Dios dice, ¿saben de dónde va a salir? Ustedes van a entregar un diezmo para las fiestas. Había un tercer diezmo, algunos le consideran el diezmo de caridad. Este diezmo se daba cada 3 años. Cada 3 años tú tenías que sacar un diezmo especial, aparte de los otros. Y ese diezmo servía para los levitas, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, según Deuteronomios 14, 28, 29. Cuando tú sumas estos diezmos, te viene saliendo más o menos como un 23%, algunos dicen que un poco más. Entonces ahí como que ya no está en el 10%, ya es poco más del 23%. Y algo importante, el pueblo de Israel no veía el diezmo como un pago, lo veía como una forma de mostrar su agradecimiento a Dios por lo que Dios había hecho por ellos. Y número 2, en el cumplimiento de la ley. El motivo por el cual Israel cumplía con sus diezmos era porque ellos se sentían, al ser parte del pueblo de Dios, tenían ciertas responsabilidades por ser israelitas. Por así decirlo, vamos a ponerlo en otro contexto. Por ser parte de una congregación local tienes ciertas responsabilidades. Y el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, se sentían agradecidos porque habían ellos recibido muchas bendiciones de parte de Dios, aunque hay momentos donde ese pueblo era malagradecido. Pero nosotros no. Dios los liberta de Egipto, ¿se acuerdan? Éxodo. Y no los manda con las manos vacías. Mueve el corazón de los egipcios para que se lleven bastante oro. Dice que hay un momento donde dicen, ya llevo mucho oro. Se van, cruzan, el mar se abre, ¿se acuerdan? Cruzan, saliendo un gran culto, María empieza a profetizar con el pandero y al ratito, ¿para qué me trajeron al desierto? Bien estaba yo allá. ¿Qué andamos haciendo acá? Mejor nos fuéramos a Egipto, aquí. Pero vuelvo a repetir, nosotros no somos así, hermano. Somos peor. Este pueblo fue un receptor de muchas bendiciones. Y hermanos, si nosotros como iglesia nos comparamos con el pueblo de Israel, déjame decirte algo. Hoy tú y yo hemos recibido mayor bendición que ellos. Porque tú y yo tenemos a Cristo. Tú y yo tenemos al Hijo que fue enviado para morir por nuestros pecados. Cuando llegas al Nuevo Testamento, hay una mención del diezmo. Y algunos también toman ahí. Ve conmigo a Mateo 23, por favor. Mateo capítulo 23, verso 23. Estas son palabras del Señor Jesús, que está algo molesto y está dirigiéndose a los escribas y fariseos. Y entonces proclama un ay. Así inicia el verso 23, ¿no? Ay.
Los hay en la Biblia no son así de que, ay, me pasó algo. No, son duros, son proclamas de maldición prácticamente. O sea, aquí el Señor Jesús está molesto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, buena gente, les dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Es decir, les dice, ustedes se sienten muy bien porque traen sus diezmos. Y ya con eso ustedes dicen, ya. Pero dice, pero se están olvidando de lo más dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Entonces aquí el Señor Jesús dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí hay un poquito de luz que algunos toman como para decir, ahí dice el Señor Jesús que hay que seguir diezmando, pero haciendo también lo otro. Ahora, si tú sigues buscando, no vas a encontrar ningún otro momento donde haya una especificación clara. Aquí Él les está regañando a ellos diciéndoles, ustedes están diezmando y se sienten muy bien y quieren que los alaben por lo que traen, pero se están olvidando de lo más importante, la misericordia, la gracia, la justicia. Tampoco vemos un versículo, y seamos sinceros, no hay ningún versículo más adelante que vamos a encontrar donde el Señor Jesús específicamente diga, ya no tienen que dar diezmo. Tampoco lo hay. Pero más adelante Pablo nos va a aclarar algunas cosas. Pero antes que lleguemos hasta Pablo, dice el pastor James Dunlop, dice lo siguiente: para nosotros los cristianos, cuando se nos habla de dar, tenemos que verlo como una maravillosa oportunidad de tomar el dinero que... ¿Quién nos da el dinero, hermanos? Que Dios nos da, y que el dinero es un bien temporal, no es eterno. ¿Estamos de acuerdo? Podrías tener los millones de pesos, pero cuando nos vayamos, ¿qué vamos a llevar? Entonces el dinero es un bien temporal. Dice este pastor, para el cristiano es una maravillosa oportunidad de tomar un bien temporal para el avance de un rey eterno, de un reino eterno, para invertirlo en bienes eternos. ¿Cómo es eso? Cuando tú das a los necesitados, cuando tú ayudas a los misioneros, cuando tú ayudas a que el evangelio camine, eso es invertirlo en cosas que son eternas. Dice este pastor, nosotros tenemos que entender que tenemos una maravillosa oportunidad, por así decirlo, de invertir en cosas eternas. Hace algunos domingos, si recuerdas, estábamos viendo precisamente la iglesia primitiva, cómo era que daba, y decíamos algunas cosas como que la ofrenda, nosotros como cristianos lo tenemos que ver como un fruto de nuestro corazón. Decíamos cómo se daba la ofrenda. Cada primer día de la semana debemos de apartar algo. Y esto quiero que lo tengas muy en mente. Apartar algo implica una planeación. Implica que tú hiciste ya más o menos una estructura de cuánto va a ser tu ofrenda. Normalmente, lo voy a decir de manera personal para que no digas, ay, lo dijo por mí el hermano. Normalmente lo que hago es, viene el momento de la ofrenda, meto mi mano en la bolsa y empiezo a buscar. Ya encuentro la moneda más pequeña, conozco los tamaños, ya. Pablo dice, tú lo debes de proponer, por lo tanto, tú ya debes de traer en tu corazón cuánto vas a dar. Porque debe ser algo que ya tú debes de aplicar una sabiduría en eso. ¿Cuánto damos? Bueno, Pablo nos dice en 2 Corintios, damos conforme proponemos en nuestro corazón. ¿Para qué damos? Para suplir las necesidades de los santos y para la gloria de Dios. Damos para el sostenimiento de los que nos enseñan la palabra, Gálatas 6:6 lo veíamos. Damos para los misioneros,
damos para los gastos del templo, agua, luz, renta. Pero la pregunta sigue ahí, ¿cuánto debo dar? Y la respuesta es clara en el Nuevo Testamento. Da conforme tú propongas en tu corazón. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con este texto cuando el Señor Jesús dice, ustedes diezman, pero se han olvidado de esto? Bueno, una forma que tú pudieras equilibrar estas dos es que cuando tú hagas tu planeación, podrías tomar como un buen punto de inicio el 10%, pero no es una ley. Y ahorita vamos a ver un poquito más eso. Es decir, el diezmo ya no lo vemos vigente en el tiempo de la iglesia. El problema es que hoy se ha enseñado que si tú diezmas, pones en deuda al Señor contigo. Y entonces tenemos a Dios como un tipo de Santa Claus que llega a diciembre, le escribimos nuestra carta y, Señor, yo me porté bien. Señor, yo di todos mis diezmos. Luego he escuchado, dice, que en el cielo hay un banco, Banciel decían, Banco del Cielo, donde tú tienes unas cuentas y alguien decía, escuché a alguien decir, pide un carro. Pero para que tú pidas un carro debes de también ver cuánto has dado, para ver cuánto tienes en el banco del cielo. Entonces, porque si no has dado lo suficiente para que Dios te dé tu carro, entonces tienes que dar más. Es por esas cosas que ya no se quiere hablar de esto, hermanos. Porque hay una distorsión total. Pablo es claro. Tú tienes que dar conforme tú propongas en tu corazón. Ahora, que tú puedas proponer que cuando haces tu planeación de gastos, tú puedas la pregunta pueda seguir ahí, pero ¿cuánto doy? Porque luego cuando se nos pregunta muchas veces, hermano, pero sigue vigente el diezmo, y tú les dices, hermano, desde una perspectiva del Nuevo Testamento, no. Hay una cara de alivio. Señor, gracias. Pero nadie dice, Señor, gracias, porque yo quería dar el 20. No. Porque ¿cuál es nuestra salida que queremos? Dar menos. O no dar nada. Yo voy a ir a aquella iglesia porque ya no piden nada y no hay que dar. Entonces, al final, no se trata de cantidad, se trata de mi corazón. ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? Y ahí es donde ya no entra la cuestión de cantidad. Porque tú puedes dar un peso con todo tu corazón y puedes venir y dar 100,000 pesos para que los demás te vean y digan, wow, ese hermano cuánto da. ¿Ven la diferencia? ¿A quién le va a agradar mejor la ofrenda? ¿El peso con todo tu corazón o los 100,000 para que los demás te vean? ¿Con qué ofrenda va a estar más agradado al Señor? ¿Con qué ofrenda vas a agradar más al Señor? Porque está tu corazón ahí. ¿No eso fue aquel momento cuando pasaban a dar las ofrendas y el Señor Jesús dijo, ¿quién dio más? Es el mismo punto, es el mismo principio. El pastor Jaime Dunlop sigue diciendo, si tu iglesia local, porque aquí tenemos que responder, ¿dónde tengo que ofrendar? Bueno, si tu iglesia local es tu principal fuente de enseñanza, es aquí en tu iglesia local tu principal destinatario de la ofrenda. Porque Gálatas capítulo 6, verso 6 dice que donde se te está enseñando, tú tienes que agradecer también. Mira, ¿a qué voy con esto? Si tú
en tu planeación de gastos dices, voy a sembrar en el ministerio de una iglesia, o el que sea, o un pastor, está bien, lo puedes hacer, no es pecado, puedes hacerlo, puedes hacer ofrendas a ministerios internacionales de misioneros, lo puedes hacer, pero un miembro de una iglesia local, antes de otro ministerio, tu iglesia local debe ser el primer lugar, porque es tu iglesia local la que te está proveyendo de enseñanza. Yo no puedo, esto sería como, no puedo dejar a mi familia sin comer y andar invitando a otra gente comida. No, con mis amigos, el mejor restaurante. A mi familia, frijolitos, pues me acabé el dinero. ¿En dónde? Allá en... ¿Ven? Porque lo que hemos venido viendo en la membresía es que la iglesia local termina siendo una familia. Entonces, necesitamos apoyarnos como familias. ¿Quiénes deben ser los principales dadores en la iglesia local? Bueno, los principales que deben de sumarse en esta responsabilidad son los miembros. Porque los miembros entienden que el dinero es solamente un bien temporal y nosotros solo somos mayordomos a los cuales Dios nos ha confiado ese bien. Ahorita voy a explicar un poco más esto. Algo que tenemos que entender, mis hermanos, es que no importa cuánto demos, jamás se va a comparar con lo que Dios nos da. Jamás. David dice, ¿qué te voy a dar? Si todo lo que tengo es tuyo. Y cuando va a comprar aquel monte para hacerle el sacrificio, no sé si se acuerdan, en Crónicas, dice una persona, yo te lo regalo, David. Si es para el Señor, yo te lo regalo. Dijo, no le daré al Señor nada que no me cueste. Te la voy a pagar, porque es para Dios. Ese es el corazón. Eso tiene que ver con nuestro corazón. Por lo tanto, cuando se trata de finanzas, de mis finanzas, yo tengo que entender, en primer lugar, que el dinero, por mucho que yo tenga, por poco que yo tenga, es temporal. Es temporal, es un bien temporal. Número 2, lo que tengo que entender es que por mucho que yo tenga, o por poco que yo tenga, si lo pongo en una balanza por lo que Cristo me da, no se compara. ¿Cómo vas a comparar la salud de tus hijos? ¿Cómo vas a comparar el hecho que te puedas sentar con tu familia un día y desayunar, aunque sean unos huevitos con frijol, pero contentos? ¿Cómo pagas eso? ¿Cómo pagas el poder ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos sanos? ¿Cómo lo pagas? Esas son las misericordias del Señor. Pero, sin embargo, cuando hablamos de finanzas, y ya vemos que no hay como tal una cantidad, sino tiene que ver nuestro corazón. Entendemos que Dios nos bendice más de lo que nosotros podemos dar. Vemos y sabemos que hay bendición cuando damos. Y conocemos el texto de 2 Corintios 9:7 que dice, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Aún sabiendo y conociendo ese texto, no damos alegremente. Lo digo por mí, para que no digan al hermano. Dios ama al dador alegre. No tengo que dar por tristeza, así como que, ¡ay! Este era para mí. O cuando dice no des por necesidad, es no vengas a negociar con Dios. Señor, te vengo a dar esto porque necesito aquello. Por eso muchos dicen, da 1 para que Dios te dé 2. Eso es venir a negociar con Dios y eso es venir a dar por necesidad. Y Pablo dice, no con tristeza ni por necesidad, porque ¿sabes a quién Dios ama? Entonces cuando vengamos a dar nuestra ofrenda es, Señor, gracias. Alegres. Pero
Examinando mi vida, examinando mi corazón, me doy cuenta de que muchas veces no doy alegre. Y es que tenemos que entender algo, como les decía hace un momento. ¿De quién es el dinero al final de cuentas, hermanos? De Dios. Hay un texto que creo que lo conoces, Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El dinero, mis hermanos, es del Señor. Dice el pastor Leonardo Asenato, el pastor de Horizonte Querétaro, que en la Biblia, según el pastor John MacArthur, hay por lo menos 1320 versículos que hablan del dinero o de poseer cosas materiales. Es decir, hay bastantes textos en la Biblia que tienen que ver con el dinero o con poseer cosas materiales. Por lo tanto, a Dios le interesa cómo tú y yo vemos este tema. Este no es un tema aislado que aparece un versículo por acá y por allá, no. Jesús habló de esto, los apóstoles hablaron de esto, porque este es un tema importante. ¿Sabes por qué? Porque la raíz de todos los males, ¿cuál es? No el dinero. No es de que porque tengas mucho dinero ya eres pecador. Y alguien podría decir, es que no eres humilde. No, no tiene que ver con eso. La humildad tiene que ver con eso. Hay gente que no tiene nada y es orgullosísima, que no recibe ni un plato de comida. Y hay gente con mucho dinero que es súper buena onda. ¿Por qué entonces hay tantos versículos en la Biblia? ¿Por qué? Porque sabe Dios que nuestro corazón se inclina, se desvía muchas veces por este asunto. Y la raíz de todos los males es amar el dinero más que a Dios. Ese es el problema. Que cuando yo comienzo a amar más las posesiones materiales, más mi carro, más mis terrenos, más lo que yo gano, por encima de Dios, ahí ya está el asunto, ahí está el problema. ¿Cómo entonces puedo examinar mi corazón? ¿Cómo entonces puedo cuidar mi corazón con el tema del dinero? Porque cuando a mí me cuesta dar, a mí me cuesta ayudar, tengo que examinar mi corazón. ¿Por qué me está costando? Dios ama al dador alegre. Pero si no hay gozo en mi corazón cuando se trata de dar, tengo que ver mi corazón. ¿Por qué no estoy... ¿Por qué no hay gozo en mi corazón cuando se trata del dar? ¿Por qué me cuesta? Porque seamos sinceros, no sé ustedes, tal vez ustedes no, pero cuando yo veo mi vida me cuesta. Sí cuesta ganar la paga, güey. Como para que simplemente diga uno, sí, ahí está toda mi quincena, llévala. No, porque tampoco se trata de eso. Tenemos que preguntarnos algo, hermanos. Si el dinero es de Dios, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. El dinero es de Dios. La pregunta es, ¿cómo lo estoy gastando yo? Porque hay dos formas de gastar el dinero. Siendo yo el dueño o siendo yo un siervo. Déjame ponerte el contexto. Cuando yo tomo mi quincena, por así decirlo, y yo veo ese dinero como exclusivamente mío, a mí me costó, pues, es mi dinero. ¿Qué me vas a mí a decir cómo lo voy a gastar? Oye, pues te compraste celular de 30,000 pesos. ¿Qué te metes si es mi dinero? Oye, te compraste... ¿Y a ti qué? Si no te costó a ti. Cuando yo pongo esa actitud es porque estoy gastando el dinero como que yo fuera el amo. Lo gasto en lo que yo quiera. No le pido permiso a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo seré responsable de mis decisiones. Es mi dinero, nadie me dice en qué gastarlo, nadie se tiene que meter en cómo yo gasto mi dinero. Por lo tanto, yo soy responsable de mis decisiones. Esa es una forma de gastar el dinero. La segunda forma es gastarlo como siervo.
¿Cómo gastaría el dinero un siervo? Bueno, primero tendría que pedir permiso para usarlo. Aquí tengo esto. ¿Cómo lo voy a usar? Porque el siervo sabe que ese dinero no es suyo. El siervo va a gastar su dinero en lo que el amo o el dueño le diga. Por eso volvemos a la pregunta original, ¿de quién es el dinero? Y si yo lo gasto como siervo, ¿a quién le tengo que preguntar cómo lo voy a gastar? Cuando yo quito a Dios de la ecuación, por así decirlo, voy a gastar mi dinero, como yo quiera. Y luego, a los 10 días ya no tenemos nada. Y entonces prestamos, nos endeudamos y Señor, ayúdame. Y nos llega dinero y volvemos y estamos batallando con deudas y luchamos con deudas y de repente no nos queda nada y ya nos sentimos desesperados porque no tenemos dinero. Y lo que Dios a veces está tratando con nosotros es precisamente que nuestro corazón esté contento, porque tiene que ver con el corazón. Pero cuando yo entiendo que el dinero, aun cuando yo lo trabajé, no es mío, es de Dios, para yo gastarlo, para yo distribuirlo, tengo que pedirle permiso al dueño del dinero. ¿Esto es complicado? Sí, porque no estamos acostumbrados a esto. Pero vamos a irnos un poquito hacia atrás en el tema del dinero. Alguien me puede decir, hermano, pero este dinero yo lo gané. Yo me tuve que levantar a las 5 de la mañana todos los días. Tuve que aguantar al jefe todos los días. Ahora resulta que no es mío. No, es de Dios. Porque ¿quién te dio ese trabajo? Entonces, regresemos un escalón atrás. Dios te dio ese trabajo. Alguien pudiera decir, no, hermano, Dios no me lo dio, yo lo fui a buscar. ¿Quién te dio la oportunidad, quienes tienen hoy la bendición de estudiar una carrera para que aprendas esos conocimientos que hoy los aplicas? Dios. ¿Quién te dio el intelecto para poder aprender lo que hoy sabes? ¿Quién te ha dado la salud? ¿Quién te dio la vida? Ven, si regresamos el hilo, empieza con Dios. El dinero es solamente una misericordia más de Dios, porque todo es gracias a Dios. Entonces, si cuando le digo, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la carrera, gracias por el trabajo, gracias por mi sueldo, pero aquí ya no te metes, Señor, porque este es mi dinero. ¿Ven? ¿Ven que así soy? Le doy gracias a Dios por todo, pero cuando tiene que ver con el dinero, ahí luego, si me alcanza te aviso, si me sobra traigo. ¿Ven que no tiene que ver con cantidad? Tiene que ver con el corazón. Como miembros de la iglesia, hermanos, tenemos que entender que el dinero es de Dios. Por lo tanto, tú y yo solo somos administradores, porque vuelvo a repetir, cuando nos vayamos con el Señor, ¿cuánto nos vamos a llevar? Nada. Como buenos administradores, y dice Pablo que al administrador se le va a pedir que sea fiel. Como buenos administradores debemos ser conscientes antes de gastar. Como buenos administradores debemos de planear nuestros gastos. Y para planear nuestros gastos, la sugerencia es que ores al Señor y pídele sabiduría a Él. Yo sé que alguien me va a decir, hermano, pero apenas me alcanza lo que tengo. Sí, te entiendo. Por eso necesitamos sabiduría. ¿Te das cuenta que cuando tenemos poquito, somos mejores administradores? ¿Cuánto tenemos para la semana? En la casa, un ejemplo, 300 pesos. Bueno, me voy a ir caminando en las mañanas para no gastar, nada más gasto el regreso, comprar un casillero de huevo y
sí llegamos para el domingo, sí llegamos para la quincena. ¿Cómo? Saber, pero llegamos. A cuando hay bastante, échale, vete en taxi, hombre. Pásate a comprar la comida. Oye, pero frijolitos con huevo. No, pásate a comprar, lo mejor. A la mitad de la semana. Pero eso me pasa a mí, hermano. Ahora, quiero ponerlo desde esta perspectiva con respecto al dinero. Imagina que un día tú me invitas a comer a tu casa, por fe. Más si no es quincena, se las agradecería. Y estamos platicando, y estamos en tu sala, estamos tomando un café, y de repente tú dejas un sencillito ahí en la mesa, 5 pesos ahí sencillito. Nos despedimos y resulta que ese sencillito desaparece. Y los únicos que estábamos eran nosotros y ustedes, tu familia y la mía, y ya. Ese sencillito eran tuyos, 5 pesos. Cuando te das cuenta que ese sencillo ya no está y que la única persona era yo, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Se lo llevó. El hermano se lo llevó. Ahora, ¿te molesta o no te molesta eso? No me digan que no. Molesta. ¿Pero qué te molesta más? No la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Uno hasta dice, si me lo hubiera pedido yo se lo hubiera dado. Como aquella señora que le robaban las gallinas y me lo pidieran, yo se los diera. Sí, porque no lo da, lo tienen que agarrar. Lo que te molesta es la acción, no la cantidad. Porque dices, ay, es poquito, pero no se vale. Pero con Dios así somos. Porque cuando vamos a hacer una inversión grande, a veces pedimos dirección. Señor, ¿es tu voluntad que yo compre ese carro? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo pueda invertir para ese carro? No estoy diciendo que comprar un carro es pecado, no. Cómpralo si tienes la posibilidad. Me das honrar. Señor, ¿es tu voluntad que yo compre ese terreno? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo compre esa casa? Y el Señor te va a responder. Es tu voluntad, pero en las cosas pequeñitas, 10 pesos. Ahí sí lo agarramos. A nosotros sí nos molesta la acción, no tanto la cantidad. Pero cuando administramos lo que Dios nos da, si el dinero es de Dios, por lo tanto tendríamos que también pedirle al Señor, Señor, estoy distribuyendo así mis gastos. ¿Es así tu voluntad, Señor? Eso es ser buenos administradores. El puritano Thomas Watson dice, no busques tener más riquezas, porque en aquel día, cuando tú tengas que entregar cuentas delante de Dios, muchos ricos van a haber deseado no tener tanto. Porque el que más tiene, más se le va a exigir. Sigue diciendo el pastor Leonardo, debemos de trabajar, hermanos. El trabajo es una bendición de Dios. Y cuando tú generes tus recursos, tú debes de hacer tu planeación de gastos. Y dentro de los rubros de la planeación deben de haber por lo menos 2 que deben ser ahí importantes y constantes. Número 1, tu ahorro. Y número 2, tu ofrenda. Tu ahorro y tu ofrenda. Yo sé que alguien va a decir, hermano, pero es que no me alcanza. Y nuestra lógica es, si yo ganara más, entonces, bueno, podría yo ahorrar. Si yo ganara más, entonces podría yo ofrendar. No, si no lo haces ahorita, ni porque el Señor te dio $1,000,000 de pesos, cuando va a decir, hermano, ni supe en dónde se me fue. ¿Por qué nos ha pasado? ¿Ven que tiene que ver con el corazón, no con la cantidad? Porque si en lo poco no somos fieles, en lo mucho no lo vamos a hacer.
Y curiosamente somos muy de dar promesas. Señor, si tú me das eso, ahí sí, Señor. Y a veces el Señor nos lo da. Y, ay, Señor, tú sabes, Señor. Tú sabes que yo he escuchado a muchos decir, es que el Señor sabe que yo quería hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque tiene que ver con nuestro corazón. Y tenemos que examinar, porque si en lo poco no podemos ser fiel para tener por lo menos un pequeño ahorro para nuestras necesidades, y no podemos sacar una ofrenda para nuestra iglesia local que nos está bendiciendo, entonces, ¿cómo vamos a esperarlo mucho? Porque si somos malos administradores con lo poquito, vamos a ser malos administradores con lo mucho. Necesitamos empezar ahorita a aplicar, porque esto se trata de sabiduría, de una planeación. Y te aseguro que en la medida que tu corazón esté en Cristo, no en el dinero, vas a encontrar gozo, vas a encontrar deleite, y cuando se trate de dar, vas a dar alegremente, porque Dios ama al dador alegre. Entre más ingresos, entre más dinero, mis hermanos, siendo sincero, menos queremos dar. Debemos de aprender a tener una relación sana con el dinero, porque recuerda la advertencia, el amor al dinero, no el dinero, el tenerle amor al dinero es lo malo. Tal vez tú me preguntes, hermano, pero se escucha fácil, pero qué difícil es. Sí, es muy difícil. Y te aseguro que solo no vas a poder. Por eso necesitamos orar a Dios. Necesitamos, miren, cuando tú ores a Dios, cuando se traten de tus finanzas en la casa, pide sabiduría. Señor, dame sabiduría para saber gastar el dinero. Número 2, pide diligencia. Ser diligente en eso que planeaste. Pero de repente te vas a dar cuenta que no vas a poder. Necesitamos fortaleza. Porque de repente vamos a la tienda y salimos comprando lo que no necesitábamos. Pues es que, hermano, tenía el 60 más el 20. ¿Cómo va usted a creer que me voy a perder eso? ¿Pero lo necesitabas? Tal vez no. Y entonces no llega ni la quincena y ya no sabemos qué hacer. Pero con playera nueva. No tengo para comer, pero estoy estrenando, ¿no? Así que paso la tribulación contento y estrenando. No, hermanos, no vamos a poder, porque el mundo está diseñado precisamente para que seamos malos administradores. Y cuando las tentaciones de gastar en cosas que no debemos de gastar vienen, necesitamos que el Señor nos ayude. Que el Señor nos fortalezca. Ay, es que quiero ese celular. Ay, Señor, ayúdame. Porque sin darnos cuenta ponemos nuestro contentamiento en las cosas materiales, y ahí es el amor al dinero. Si yo tuviera ese celular, no, hombre, todos los días mandara versículos bíblicos. Si no lo haces con el que tienes, no lo vas a hacer con el otro. Si yo tuviera ese carro, yo pasara por los hermanos temprano. Te aseguro que no, porque me vas a venir a decir, hermano, no, es que no tengo gasolina. No, es que viven muy lejos los hermanos. No, porque si no podemos ahorita, no vamos a poder después. Permíteme ir aterrizando algunas realidades con el tema de las finanzas. Si nos está costando dar, hermanos, debemos examinar nuestro corazón y debemos de pedir gracia, porque esto de dar es gracia, es un fruto del Señor. Número 2, como dijimos, no se trata de cantidad, hermanos. Se trata de nuestro corazón. Se trata de dónde está mi corazón. Y número 3, cuando tú y yo damos, hay promesas de parte de Dios. Ve conmigo a 2 de Corintios, por favor. Capítulo 9. Hay promesas de parte de Dios para el que da.
¿Estás ahí en 2 Corintios 9? Verso 6. Pero esto digo, aquí Pablo está hablando de las ofrendas, aquí Pablo está hablando del dinero, hermanos. El problema es que se ha tergiversado los versículos. Mira el verso 6. El que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? Y el que siembra generosamente. Mis hermanos, aquí Pablo está hablando del dinero. Está en un contexto del dinero. El problema es que se ha agarrado ese versículo solito, motivar a la gente que dé con promesas falsas. Ese es el problema. Pero aquí es muy claro. Mira, voy a usar un ejemplo que el pastor Sugel usó, pastor Sugel Michelin. Las matemáticas de Dios son diferentes a nuestras matemáticas. Imagina que tú tienes 10,000 pesos. ¿Qué tienes que hacer para que mantengas esos 10,000 pesos en tu bolsa? Nada. No gastes nada. Ahora, pero como perteneces a una iglesia, pues hay que ofrendar, hay que dar. Y entonces, ¿qué dice el mundo? El mundo nos dice, da poco. De hecho, no, ese es un buen negocio el que des poquito para que ganes mucho. O sea, no es negocio el que des 1,000 para ganar 100. Nuestros negocios, o el negocio que queremos hacer, es doy 100 para ganar 1,000. Porque así es como funciona. Entonces, traemos esa misma idea a la iglesia y entonces queremos dar poco y queremos ganar mucho. Lo que nos olvidamos es que ya ganamos mucho. Las matemáticas de Dios no funcionan así. Si quieres poco, ¿qué tienes que hacer? Da poco. Porque el que siembra poco va a cosechar poco. Pero si quieres mucho, ¿qué tienes que hacer? Dar mucho. Aquí es donde el evangelio de la prosperidad se ha metido y ha engañado a muchos, haciéndoles creer que Dios te va a hacer multimillonario, rico, que vas a tener el carro del año, las posesiones del año. Entre más das, Dios te va a dar más, para que seas enriquecido y seas rico y te vaya muy bien. Ese es el problema del evangelio de la prosperidad, que es un evangelio satánico, hermanos, con falsas promesas que no son de Dios. Porque la promesa de Dios es que sí te va a dar generosamente, pero con diferente propósito. Mira el verso 8. Y poderoso es Dios, ¿para qué? Para que abunde en ti y en mí toda gracia. ¿Qué tipo de gracia es esta? Es una gracia para dar, a fin de que teniendo siempre, no algunas veces, siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En otras palabras, dice Pablo, si tú das mucho, Dios te va a dar mucho. Si tú siembras poco, Dios te va a dar poco. Pero cuando Dios te dé mucho, no es para que te enriquezcas, no, es para que tú aprendas a dar más, a bendecir más, a ayudar más. No para tus deleites. Dios, que puede hacer abundar esta gracia, te va a dar todo lo suficiente. Y vas a aprender a vivir contento con lo que tienes, para que tú tengas, aparte de lo que tienes, abundes en buenas obras. Dios quiere usarnos para buenas obras, preparadas de antemano, dice Efesios 2:10, desde antes de la fundación del mundo. Quiere que andemos en esas buenas obras. Dios quiere usarnos para bendecir a más gente. Mira el verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Ese es un texto que viene de Isaías. Ahí se está refiriendo al Señor. ¿Quién es el que da la semilla? Dios. ¿Quién es el que da el pan? ¿Qué va a hacer Dios? Va a proveer. Y no solo va a proveer, va a multiplicar tu sementera y va a aumentar los frutos de vuestra justicia, para que tú seas rico y al rato ya no quieras ni hablarle a los demás. No, Dios quiere que tú tengas mucho, pero para el verso 11,
para que estéis enriquecidos en todo, no solo en unas cosas, en todo, para toda ¿qué? Liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Verso 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. En otras palabras, Dios quiere bendecirnos, no para que nos enriquezcamos y tengamos los lujos de este mundo, no, Dios quiere darnos mucho para que nosotros seamos un canal de bendición a otros, para que el evangelio sea expandido, para que nosotros podamos bendecir a otros. Te lo voy a poner de esta manera. Imagina que hay un río, está la fuente donde está naciendo el agua, hay un río. Y si te has dado cuenta, donde nace un río, todo va reverdeciendo. Un agua clara, fresca, hasta puedes tomarla de ahí. ¿Qué pasa si más adelante yo agarro agua de ahí y la estanco? ¿Qué pasa con el agua estancada, hermanos? Se echa a perder. Porque esa fuente no está hecha para que tú la retengas. Porque cuando yo retengo, el agua se echa a perder, ya no puedo tomarla, ya no sirve. ¿Qué necesito entonces cuando ya el agua está verdosa y así? Tirarla y entrar nueva. Lo que Dios quiere es que cuando recibamos bendiciones de Dios, no nos estanquemos para nosotros. Ay, Señor, gracias por este cheque que me llegó, este pago que me llegó. Ahora sí me voy a comprar eso, ahora sí me voy a comprar aquello, ahora sí Está bien, planea tus compras, planea tus gastos, pero no te olvides de que también somos llamados a bendecir a otros. Porque Dios es tan bueno y tan sabio que cuando ve que mi dinero, solamente lo estoy haciendo para mí, para mis beneficios, ¿qué crees que va a hacer Dios? Va a cerrar una puerta. Porque va a ver que me estoy echando a perder. Y Dios es tan bueno que me puede quitar mi trabajo por amor, porque soy un mal administrador. Porque si con poquito me estoy echando a perder, si porque ya gané mi chequecito, ya no le quiero hablar a los hermanos y ya me siento superior a los otros, Dios va a decir: mira, te amo tanto, hijito, que mejor cuidado con el orgullo, cuidado con el amor al dinero, hermanos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Quiere darnos más? Sí, pero para que sea un canal de bendición a más. Qué bendiciones cuando tú puedas recibir tu sueldo, pagas tus deudas, obviamente tu casa tiene que haber comida, tus hijos tienen que estar vestidos, la escuela la tienes que pagar, tus gastos, o sea, esa es tu planeación, pero no puedes llegar al final de decir: híjole, no me alcanza para mi ofrenda. Señor, para la otra sí. No, cada uno dé conforme propuso en su corazón. El primer día de la semana yo tengo que hacer una planeación, por así decirlo, y yo tengo que determinar mi ofrenda, porque primero es Dios. Pero si yo empiezo mi planeación, mi renta, mi luz, mi agua, ya no me alcanza para esto, ni para mi ofrenda, algo está pasando en nuestro corazón. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos sabiduría. Necesitamos aprender a dar. Y el Señor nos va a bendecir. Porque, ¿sabes? Cuando ya nuestro corazón no está en el dinero, Dios puede darte más, porque precisamente ve que nuestro corazón no está ahí. Y Dios nos puede confiar más. Pero si con poquito, ya ni al culto quiero llegar. Y el hermano, es que le llegó su dinerito y se fue 3 semanas de vacaciones. O se planeó 5 domingos para no venir al culto, porque solo los domingos se puede ir de vacaciones. Ok. Algo ahí no está muy correcto. No estoy diciendo que las vacaciones son pecado, no. Vayan, hermanos. Llévenme. No, es broma.
Pero no podemos olvidarnos de Dios tan fácilmente. Muchas veces hemos orado por un trabajo, orado por esto, y cuando el Señor nos lo da, nos olvidamos de quién nos lo da. Y no, mis hermanos, tiene que ver con nuestro corazón. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de cantidad. En ningún momento estoy diciendo tienes que disponer tanto de dinero, no. Eso tú lo sabrás. Por eso cada familia, cada quien tendrá que hacer su propia planeación. Lo único que yo quiero enseñarte, o traté de enseñarte esta mañana, de que consideres al Señor desde cuando haces tu planeación. Considera tu ofrenda. Porque tenemos que tener una relación sana con el dinero, hermanos. Vamos a orar. Señor,